cuando quieras. Y seguimos compartiendo esta edición Latinoamérica del Explorador. Nos vamos a poner en contacto con nuestro corresponsal en Colombia, Francisco Espinel. Con él vamos a hablar acerca de la reforma laboral que ya tiene fecha para ser tratada y obviamente hay algunas propuestas interesantes por parte del gobierno, algo que, digamos que de alguna manera pone bastantes opciones y opiniones a favor en esta cuestión tan criticada. El presidente de la República, Gustavo Petro, anunció que el salario mínimo va a crecer un 16% y también va a haber un auxilio para el transporte que aumentaría un 20%. Pero vamos a dejar que nos cuente nuestro corresponsal. Francisco, muy buenas tardes, bienvenido. Estimado Sergio, un gusto estar desde Bogotá. Hoy estamos con un clima más o menos de 20 grados en estos momentos, con algo de bochorno, pero está lloviendo fuertemente por las tardes. Bueno, para contarte precisamente esta noticia, ¿no? Donde la ministra Ramírez, la ministra de Trabajo, pues ha dicho que el 16 de marzo será la fecha Sí. en la que piensan someter ante el Congreso la aprobación de esta nueva reforma laboral. Una reforma, Sergio, que se centra fundamentalmente en el Código Sustantivo del Trabajo, artículo 53 de la Constitución Política, donde lo que quieren ellos es que se permita la expedición de la normativa a nivel nacional. Significa que lo que se apruebe, evidentemente, aplicará para todas las regiones del país sin excepción. En Bien. este caso, dime, Sergio, sigue. No, está bien, te estaba escuchando, realmente perfecto. Muy bien. Dicen de Sí. todas maneras, dice la ministra, que han tenido concertación tanto con los gremios laborales, los representantes de las empresas y de los comercios, como también con los sindicatos, ¿de acuerdo? Bien. Que esto le da, de alguna manera, pues cierto nivel de aceptabilidad. Pero lo que supimos nosotros es que, por ejemplo, hay manifestaciones del presidente de FENALCO, del doctor Cabal, donde dice que evidentemente va a ser complejo poder sostener la carga laboral porque los aumentos en sobrecostos de la nómina, más de un 20%, afectarán puntualmente a, pues, el flujo de las empresas. También se está diciendo, por otro lado, que esta reforma de una propuesta de 77 artículos y 3.000 nuevas propuestas, tiene como propósito fundamental es que, por ejemplo, Sí. las mujeres puedan tener un año de suma a la pensión, un año de pensión de gracia por cada hijo que críen, ¿de acuerdo? Entonces, si la mujer tiene la posibilidad de tener 3, 4, 5 hijos, esos 5 años se le van a restar a su edad de la que hablamos Jubilatorio. nosotros en días pasados. Perfecto. Eso por Perfecto. ese lado. Lo otro también está, digamos que centrado fundamentalmente en 3 partes, Sergio, ¿ok? Sí. La primera, igualdad de oportunidades para cualquier trabajador del sector público o privado. Se habla en estos momentos de que muchos de los trabajadores del sector público, por ejemplo, tienen contrato de prestación de servicios, u OPS, como se conoce, ¿de acuerdo? Sí. ¿Eso qué significa? Tienen una contratación, pero es el mismo trabajador el que debe pagar la totalidad de su salud, la totalidad de su pensión y la totalidad de su riesgo laboral, de su empresa de riesgo laboral. O sea que se le descontaría del No salario. tiene prima ni vacaciones. Ese Perfecto. es el tipo, digamos, de trabajo que hay cuando hay prestación de servicios. Entonces, Sí. lo primero es que se acaben esas prestaciones de servicios y todos los trabajos se vuelvan contratación a término definido o indefinido. Actualmente, ¿cómo lo exige la ley? Una parte, un 65% de la empresa, un 35% de los trabajadores en salud y pensión principalmente. Francisco, Segundo, sí. dime, ¿Era dime, necesaria sigue. esta reforma laboral? ¿Era pedida por los sindicatos y por los empresarios? ¿Se había hecho un pedido para que esto se produjera? Sergio, no era.
necesaria, no era pedida por los empresarios fundamentalmente. Esta, digamos, este nicho de interés que encuentra el gobierno nacional en la mejora laboral para los trabajadores, piensan muchos, sobre todo algunos expertos muy analíticos, en que puede ser también una estrategia de buscar más aprobación por parte del gobierno, ¿de acuerdo? Sí. Aunque diga la ministra que han tenido mejor dicho, que han tenido acuerdos tanto entre los empresarios como los del sindicato, la verdad, Sergio, no lo consideramos así, porque Cabal, el señor Cabal, que es el presidente de la Federación Nacional de Comerciantes, y el señor Bruce McMaster, que es el presidente de la Asociación Nacional de Industriales, dos de los gremios más poderosos que tiene el país a nivel de empresarios y de comercio, están diciendo que están fuera de contexto esas propuestas de arreglos para los trabajadores, porque van a afectar directamente a los empresarios, ¿de acuerdo? Por los sobrecostos que les van a poner a ellos, y que lo que van a tener que tomar son decisiones, por ejemplo, de sacar a muchos trabajadores, donde dicen ellos, varios de los que están en la formalidad van a tener que pasar a la informalidad, porque nosotros no podremos sostenerlos dentro de nuestra nómina empresarial. Claro, claro. Pero, digamos que esta es una iniciativa pura y exclusivamente del gobierno de Colombia y, bueno, los empresarios obviamente lo ven como una carga, ¿no? Claro, lo ven como una carga. Los sindicatos, por otro lado, pues están a favor, evidentemente, porque pues ellos buscan de alguna manera que haya más prestaciones, más prebendas, más beneficios para los trabajadores y sobre todo pues que se baje mucho más la cifra de desempleo que hay en el país. Perfecto. Sigue con el listado, Francisco. Segundo, decías. Sí, Sergio. Sí. El segundo era el derecho individual al trabajo y a proteger a los trabajadores, ¿de acuerdo? Sí. Esto es dándoles a ellos garantías puntuales de que tengan precisamente todas las condiciones laborales necesarias, que estén protegidos tanto en salud como en pensión, pero también en algo que se llaman las cesantías, las cesantías laborales, que son las que pueden reclamar en el momento en el que termina el año laboral, y que las pueden reclamar por tres aspectos, fundamentalmente: arreglo de casa o compra de vivienda o estudios en educación superior. Perfecto. ¿De acuerdo? Perfecto. 3, el derecho laboral colectivo del trabajo. Esto significa darle garantía a los trabajadores para que tengan la posibilidad de pertenecer a una asociación sindical o a una negociación colectiva, o inclusive a hacer huelga sin que vayan a ser despedidos de la empresa. Bien. En esos tres aspectos es en los que fundamentalmente se concentró parte de la propuesta de la reforma laboral, además de lo que ya contamos de los beneficios para las mujeres que trabajen. ¿De acuerdo? Perfecto, Francisco. Bueno, reiterarnos la fecha en que va a ser tratada esta reforma. Esto es importante, Sergio. El 16 de marzo, el gobierno nacional va a poner en consideración del Congreso de la República y lo va a poner como ley ordinaria, porque en algún momento, así como lo hicieron con la reforma a la salud, querían ponerlo como urgencia, ¿de acuerdo? Como propuesta de urgencia para aprobarse. Pero evidentemente ante todas las inconsistencias, ante todas las inconformidades, pues no prosperó. Entonces, en este caso, quieren que la reforma laboral entre como una propuesta de ley ordinaria por el Congreso, para que entre por aprobación en las dos cámaras y en ese sentido cumpla con ese procedimiento. Perfecto. Francisco, te consulto, la oposición, ¿qué opina de esta reforma? ¿Ha dado su parecer en función de esto? Sí, señor, desde la oposición, algunos de los partidos, sobre todo los partidos de los anteriores gobiernos, como el Centro Democrático y como los conservadores, han dicho fundamentalmente que esto va en franca detrimento a la relación gobierno-empresarios. Claro. Y ellos dicen que fundamentalmente se está buscando, ya que, es decir, con esto está confirmando el choque que desde el principio ha venido mostrando Gustavo Petro hacia el sector empresarial del país. Bien. Que es muy complejo. Bien, esperemos que esto no desate despidos masivos, ¿no? Porque obviamente cuando los empresarios se ven acorralados
por cargas que no, según ellos, y entre comillas, no pueden sostener, obviamente comienza todo esto en detrimento de el trabajo genuino, ¿no? Así es, Sergio. Nosotros hace unos años, sobre todo por el tema de pandemia, nosotros pasamos a 2 dígitos el tema del desempleo en el país, ¿de acuerdo? Y Sí. en este caso, pues lo ideal sería que el desempleo pudiera disminuir. Ciudades muy críticas que tienen gran desempleo, pero que de alguna manera podría aumentarse evidentemente por lo que tú estás diciendo, ¿no? Los empresarios, al no poder sostener en su carga prestacional, en su carga de nómina a todos los trabajadores por los sobrecostos que les va a acarrear esta propuesta, pues evidentemente van a recurrir a los despidos de trabajadores. Bueno, si se convierte en ley van a tener que acatar lo que la ley establece, ¿no? Así es, y seguramente podrían también decir, sí señores, nosotros acatamos la ley, pero ustedes asegúrenos que nosotros podemos sostener esa carga prestacional de trabajadores. Y si no, pues entonces denos auxilios para poderlo ayudar. El gobierno no lo va a hacer porque está diciendo que el sector empresarial tiene suficiente dinero para poder soportar Claro. muchísimo más la economía del país. Te pregunto, Francisco, ¿la figura del subsidio existe en Colombia? Sí, señor, sí, señor. Ujú. Y viene desde varios gobiernos atrás, donde han entendido claramente que hay poblaciones vulnerables, ¿sí? Como jóvenes en acción, como madres cabeza de hogar, como desplazados por la violencia, perdón. Y recientemente, digamos, de unos años para acá, como por el tema de migrantes o de colombianos que salieron expulsados de Venezuela, todos estos se han vuelto proyectos de ley y, digamos, lanza de lucha de varios gobiernos para ganar, Adeptos, sí. digamos, aceptación popular, ¿de Exacto, acuerdo? Y exacto. estos, pues, son subsidios que permanecen y que, aunque cambie el gobierno, pues, muchos se siguen manteniendo, otros no. Te pregunto porque en la República Argentina el gobierno subsidia a las empresas. Por ejemplo, las empresas de transporte reciben subsidios para que no suban en forma desmedida el valor o el precio del boleto de colectivos. Por ejemplo, ¿no? En este caso en Sí. particular, digamos, ¿el gobierno colombiano subsidia a los empresarios? No, Bien, no, está muy aparte. No se conocen subsidios, por ejemplo, en temas de transporte o en temas de salud, temas de mercados, sí, que uno pueda decir claramente que el gobierno subsidia claro. a algunos trabajadores. Y si lo hace, pues lo hace con el sector público principalmente, no con el privado. Perfecto, perfecto, Francisco. Una pregunta más. Esperemos que Sí, se señor. dé el quórum necesario para que sea tratada la ley el próximo 16 de marzo. Sí, Sergio, nosotros hablábamos de que el total de senadores y el total de representantes a la Cámara tienen que, tú sabes cómo funciona, ¿no? La mitad más uno Exacto, que puedan aprobar y, y dar curso directamente, ¿no? Si no hay apelaciones, si no hay algún tipo de rechazo, pues, por algún sector, y lo que tendría que demorarse devolverse. Yo pienso de todas maneras que al meterse como ley, esta propuesta como ley ordinaria, pues están dándole todo el tiempo necesario para que se discuta, se apruebe, se eche para atrás, se reforme, se vuelva a proponer. Y creo yo que se va a tomar un tiempo no corto, definitivamente en la aprobación. Pero además, creo que los empresarios no han jugado todas sus cartas claro, también. claro. También Y habría que es, ver eso. es, Sí, y sí, es sí. evidente que ellos van a ser los parte de los que decidan, ¿no? Fuertemente la aceptación o no de esta reforma laboral. Perfecto. Bien, Francisco. Bueno, con esto tenemos un panorama de lo que puede llegar a suceder dentro de pocos días. 16 de marzo va a ser tratado esto. Va a haber este lapso de tiempo importante para la toma de decisión. Obviamente las cámaras van a estar a full en este sentido. Y bueno, esto esperemos que ronde en beneficio de los trabajadores, ¿no? Del salario del trabajador, ¿no? Así es como una oportunidad, digamos, social muy grande y laboral,
El- la propuesta pues tiene que buscar precisamente un apoyo y eh, no blindar, pero sí por lo menos garantizar, ¿no? Como garante de esa estabilidad laboral que en Colombia hace mucho rato no hay. Por ese tema de las prestaciones, por ese tema de las prestaciones de servicios, los contratos de prestación de servicios, Sergio, Sí, en los que el trabajador asume absolutamente todo, ¿no? Y las empresas estatales principalmente, que son las que implementan este tipo de contratos, pues no asumen nada en este caso. claro. Dos, Sergio, algo importante, ¿no? Se está hablando, por ejemplo, para que lo tengamos nosotros en cuenta, que a mí se me olvidó contarles a ustedes, nosotros tenemos jornada diurna, jornada nocturna, jornada de los fines de semana y de los festivos, ¿de Sí, acuerdo? sí, Los empresarios dicen puntualmente, como no existía esa división, entonces perfectamente los trabajadores trabajaban en los horarios, pero ahora se quiere volver a una carga prestacional mayor para los que asuman la jornada nocturna o los fines de semana o los festivos. claro. ¿Quién va a sufrir eso? Qué tema, ¿no? Así Bueno, Francisco, es. te comprometemos entonces para que nos sigas informando sobre este tema y todo lo que suceda a partir de esto antes de la fecha establecida, ¿no? Sí, señor, vamos a estar muy pendientes y vamos a mirar de aquí al 16 de marzo, que es la otra semana, cómo se van a desarrollar las diferentes discusiones que todavía faltan para ver si pasa al Congreso como limpio, pues como está propuesto ahorita, o va a tener algunos retrasos. Muy bien. Francisco, desde ya un fuerte abrazo, gracias por la comunicación y obviamente seguramente nos vas a seguir informando. Claro que sí, Sergio, un abrazo desde Bogotá, saludos a todos. Francisco Espinel, nuestro corresponsal en Colombia, en este caso en Bogotá, bueno, compartiendo esta información que habla de la reforma laboral y ya tiene fecha, es el próximo 16 de marzo, vamos a ver qué sucede con esto. Los empresarios están que arden con el tema, pero obviamente el trabajador necesita un impulso y bueno, el gobierno de Colombia se lo quiere dar. Lo seguimos acompañando con mucho más en El Explorador.